¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se mezcla la obsesión, la violencia y la locura? Hoy conocerás la historia de José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el caníbal de la Guerrero, un escritor que ocultaba un secreto tan macabro que estremeció a todo México. Entre poesía, feminicidios y un departamento convertido en escenario de horror, este caso revela cómo la ambición y el desequilibrio mental pueden transformarse en una pesadilla real. Quédate hasta el final porque descubrirás los detalles más perturbadores de este caso y cómo se convirtió en uno de los crímenes más recordados de la historia criminal mexicana. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde muy temprano. A los 2 años perdió a su padre y quedó bajo la custodia de su madre, quien debía hacerse cargo de 6 hijos. Abrumada por la responsabilidad, la mujer buscó refugio en el alcohol, lo que agravó su carácter agresivo e intolerante. Según el propio José Luis, esa adicción convirtió a su madre en una figura violenta que recurría a castigos crueles. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando rompió una figurilla de porcelana. Su madre lo obligó a dormir en el patio, expuesto al frío y la soledad. Estos maltratos, tanto físicos como psicológicos, lo marcaron profundamente. A los 6 años decidió escapar de casa. En las calles encontró un mundo hostil, desolación, drogas y pequeños robos para sobrevivir. Sin embargo, la dureza de esa vida lo llevó a regresar al hogar, donde lo esperaba un trauma aún mayor. Uno de los amigos de su hermano mayor abusó íntimamente de él, un hecho que dejó cicatrices imborrables en su infancia y en su visión del mundo. Pese a todo, José Luis siguió adelante como un niño introvertido e inseguro, siempre en busca de la aprobación de su madre, una aceptación que nunca llegó. Esa combinación de abandono, violencia y abuso moldeó un perfil psicológico frágil y perturbado, donde la sensibilidad artística convivía con una oscuridad creciente. A pesar de los años y de las negativas constantes, José Luis Calva nunca dejó de buscar la aprobación de su madre. Incluso llevaba a sus novias para que ella las aceptara, como si ese gesto pudiera llenar el vacío emocional que lo perseguía desde la infancia. En 1992 se casó y tuvo una hija, pero el matrimonio pronto fracasó, sumiéndolo en una nueva etapa de frustración y resentimiento. Mientras tanto, en su interior crecía un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres en general. Esa mezcla de rechazo, humillación y falta de afecto se transformó en odio, un sentimiento que lo marcaría de manera definitiva y que terminaría por convertirlo en feminicida. En paralelo, José Luis cultivaba su faceta artística. Escribía poesía, obras de teatro y relatos oscuros que reflejaban su mundo interior, un universo de soledad, obsesiones y muerte. Su estilo lo llevaría a ser conocido más adelante como el poeta caníbal, un título que parecía describir la fusión entre su sensibilidad literaria y la monstruosidad que lo habitaba. El contraste era perturbador, un hombre capaz de cautivar con palabras y metáforas, pero dominado por traumas y resentimientos que lo empujaban hacia la violencia. Su vida como escritor no fue un refugio, sino un espejo de su tormento interno, un preludio de los crímenes que más tarde conmocionarían a México. En octubre de 2007, José Luis Calva Cepeda descargó todo el odio y resentimiento acumulado contra Alejandra Galeana Garavito, su pareja sentimental. La relación estaba marcada por tensiones y violencia, y finalmente se convirtió en el escenario de un feminicidio brutal. Alejandra fue atacada dentro del departamento de Calva, en la colonia Guerrero. La agresión no fue un arrebato momentáneo, sino la manifestación de un patrón de odio que había crecido en él durante años. Tras asesinarla,
José Luis llevó a cabo un proceso macabro, desmembró su cuerpo y lo distribuyó en diferentes espacios de la vivienda. El torso fue separado, las extremidades cortadas con precisión y algunas partes fueron manipuladas de manera aún más perturbadora. En la cocina, Calva utilizó utensilios domésticos para cocinar fragmentos del cuerpo, un acto que reflejaba la fusión entre su obsesión literaria y su monstruosidad. Este comportamiento le daría el apodo de poeta caníbal, pues parecía transformar su vida artística en un ritual de horror. El crimen de Alejandra no solo fue un acto de violencia física, sino también simbólica, representaba el odio de Calva hacia las mujeres, el resentimiento hacia su madre y la culminación de una personalidad fracturada. En ese departamento, la figura del escritor se desvaneció y emergió el asesino que marcaría uno de los casos más estremecedores de la historia criminal mexicana. Tras el feminicidio de Alejandra Galeana, José Luis Calva Cepeda intentó continuar con su patrón de violencia. Tiempo después cobró otra víctima, una mujer dedicada a la prostitución. El método fue el mismo, marcado por la agresión, el desmembramiento y la manipulación de los restos. Hasta entonces, el poeta caníbal se mantenía impune, protegido por el silencio y la aparente suerte que lo acompañaba. Pero esa suerte se quebró con su tercera víctima. La familia de la mujer asesinada decidió denunciar su desaparición, lo que abrió la puerta a una investigación formal. El 8 de octubre de 2007, la policía comenzó a rondar el departamento de Calva en la colonia Guerrero. Al percatarse de la presencia de los agentes, intentó escapar, pero fue atropellado por un taxi en plena huida. Ese mismo día, mientras era auxiliado, las autoridades ingresaron a su domicilio. Lo que encontraron dentro fue una escena perturbadora, restos humanos dispersos en diferentes espacios del departamento, evidencia clara de los crímenes cometidos. En la cocina, sobre un plato, había trozos de carne cocida acompañados de limones y salsa. Aquella carne pertenecía a Alejandra Galeana, su expareja, confirmando la dimensión macabra de sus actos. El hallazgo reveló no solo la brutalidad de los crímenes, sino también la mente retorcida de un hombre que había transformado su resentimiento en un ritual de horror. La figura del escritor quedó sepultada bajo la imagen del feminicida serial, y el caso del caníbal de la Guerrero se convirtió en uno de los más estremecedores de la historia criminal mexicana. Finalmente, el caníbal de la Guerrero fue procesado y encarcelado. Para entonces, su nombre ya había alcanzado notoriedad internacional. La mezcla de literatura, feminicidios y canibalismo lo convirtió en un caso que atrajo la atención de medios de todo el mundo. La figura del escritor se había transformado en un símbolo del horror contemporáneo. Sin embargo, su historia terminó abruptamente. El 11 de diciembre de 2007, apenas semanas después de su captura, José Luis Calva Cepeda fue encontrado colgado en su celda del reclusorio Oriente. La versión oficial declaró que la causa de muerte había sido suicidio. El cinturón con el que supuestamente se había ahorcado fue presentado como evidencia de su decisión final. No obstante, las dudas surgieron de inmediato. Su hermana sostuvo que el cadáver mostraba huellas de tortura y violación, y que el cinturón utilizado no le pertenecía. Para ella, la explicación más probable era que José Luis había sido asesinado dentro de prisión. Estas declaraciones alimentaron teorías sobre un posible encubrimiento y reforzaron el misterio alrededor de su muerte. El legado mediático de Calva quedó marcado por esa ambigüedad. ¿Fue un suicidio producto de la culpa y el encierro, o un asesinato silenciado tras las rejas? Lo cierto es que su caso trascendió las fronteras mexicanas, convirtiéndose en uno de los episodios más perturbadores de la criminología latinoamericana. La imagen del poeta caníbal sigue siendo recordada como un ejemplo extremo de cómo los traumas personales pueden transformarse en violencia y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva.
¿Qué opinas tú sobre los crímenes de José Luis Calva Cepeda? ¿Crees que fueron el resultado inevitable de sus traumas de infancia o que simplemente eligió convertirse en un asesino? Déjame tu comentario, quiero leer tu perspectiva. Si esta historia te impactó, no olvides dar like, compartir y suscribirte para apoyar el canal y seguir descubriendo más relatos de crimen real y terror psicológico. Y finalmente, te invito a revisar el resto de videos del canal, donde encontrarás más casos y narrativas que te mantendrán atrapado hasta el último segundo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.